¿Sabías que el nombre anterior de Almodóvar del Río era Cárbular y que es además una parte de la provincia de Córdoba muy vinculada al aceite? Y como dato curioso, conoces que la plaza central de Almodóvar tiene los dos ayuntamientos, el nuevo y el antiguo, y la última casa señorial que aquí hubo, que hoy en día es sede del Ateneo. Esta localidad cordobesa está estratégicamente situada entre Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir. Sus habitantes son conocidos amablemente como los cucos. Vente a conocer a Almodóvar del Río en Paseando por Córdoba. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Amparo. ¿Qué tal? Muchas gracias por quedar aquí con nosotros. Oye, qué sitio tan bonito, nos hemos venido hasta Almodóvar del Río. Y cuéntame qué vemos desde aquí, porque yo es el primer sitio al que he llegado y he dicho, pero estas vistas, esto es espectacular. Pues sí, estamos concretamente en el Mirador del Ribazo, en la confluencia de las calles Pérez Galdós y Homero. Y de aquí pues tenemos unas magníficas vistas sobre todo de lo que es la vega del Guadalquivir. Y es un lugar ideal para empezar a recorrer el casco histórico de Almodóvar, que lo tenemos aquí muy cerquita, estamos digamos en la puerta, en la entrada del casco histórico. Y también para situarnos geográficamente, ya que desde aquí tenemos estas vistas privilegiadas y podemos observar, como digo, el eje este-oeste que lo marca la vega y el río Guadalquivir. Al sur tenemos la campiña cordobesa y al norte pues Sierra Morena, que se ve perfectamente desde aquí también. Perfectamente también, desde luego es un enclave privilegiado y es un enclave que no se puede perder quien venga aquí a Almodóvar, porque además tiene historia. Yo me he fijado por ejemplo en datos curiosos que quiero compartir contigo y que tú me vayas explicando, porque por ejemplo aquí tenemos Mirador del Ribazo con B, pero es que allí tenemos Ribazo con V. Pues sí, bueno, eso suele pasar, que en la grafía antigua, en los escritos antiguos, algunas palabras que hoy escribimos con B, antiguamente se escribían con V. Ese es el rótulo antiguo de la calle, aunque hoy se llama Pérez Galdós, pero antiguamente se llamaba la calle Ribazo, como el Mirador, la calle del Ribazo, y en los escritos antiguos se escribía con V. Hasta bien entrado el siglo XIX, Almodóvar del Río pues comenzaba aquí, lo que es el casco de la localidad, la población comenzaba aquí, aunque la puerta de la villa estaba en la parte de arriba, junto a la plaza del ayuntamiento, pero hasta bien entrado el siglo XIX el pueblo no empezó a expandirse hacia el este y hacia el norte principalmente, que es donde están las construcciones modernas. Y hablando de construcciones, aunque en este caso bien distinta porque es un monumento, tenemos aquí algo que llama mucho la atención en este mirador, incluso los dos olivos también, que ya hacen alusión precisamente a lo que creo que nos vas a contar ahora, porque el aceite aquí está muy bien representado. Pues sí, este monumento está dedicado al aceite, concretamente al aceite carbulense, o sea, a la exportación de aceite en época romana. Sí. En época romana, Almodóvar del Río se llamaba Cárbula, como podemos ver en el rótulo de ahí, y una de las principales actividades económicas que tenía pues era la exportación de aceite de oliva. Ya el historiador romano Estrabón nos hablaba de que el aceite de oliva que se producía en la Bética era muy rico tanto en cantidad como en calidad, y aquí en Cárbula, en Almodóvar, pues se producía bastante aceite de oliva que se exportaba a través del río Guadalquivir en barcazas, envasado en ánforas como las que tenemos aquí. Como las que podemos ver aquí. Sí. Que es una reproducción de esas ánforas históricas. Exactamente, son reproducciones de un tipo de ánfora que solamente se fabricaba en este tramo del Valle del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, y en el tramo final del río Genil, de Écija hasta la confluencia con el Guadalquivir. Este ánfora concretamente se denomina ánfora Dressel 20 o globular hispánica por su forma de globo que tenía. ¿El globo que tiene? Tenía un peso en vacío de 30 kilos y una capacidad de 70 kilos de aceite, con lo cual una ánfora llena pesaba 100 kilos. 100 kilos. Sí. ¿Transportar eso requería lo suyo? Pues sí, de hecho estaban pensadas para transportarla entre dos hombres, un hombre solo no imposible. podía. Sí.
Juan Carlos, yo he visto también aquí estos detalles que creo que tienen algo que ver también con lo que nos acabas de contar, ¿no? Cuéntanos qué podemos ver aquí en el mirador, que llama tanto la atención. Sí, bueno, pues aquí en los muretes que hay que soportan la baranda, lo que tenemos son reproducciones de sellos anfóricos o sellos de alfarero. Ajá. Estas ánforas que se fabricaban, como digo, aquí en el Valle del Guadalquivir, en las figlinas, Sí. en las alfarerías romanas, de las cuales se han encontrado bastantes restos aquí en esta parte de la Vega del Guadalquivir, pues se identificaban al productor de la ánfora, o bien al productor, al alfarero, o bien al exportador del aceite, se identificaba con un sello, que ese sello era único, era un sello de bronce que se estampaba cuando todavía el barro del ánfora estaba fresco. Sí. Y estos sellos que tenemos aquí pues son reproducciones de esos sellos de alfareros. De alfareros. Sí. Oye, me parece un dato muy curioso, creo que todo el mundo que venga aquí se va a tener que fijar en ello, pero mi compañera Nani te está esperando también en otro punto para que continúes contando la historia de Almodóvar y oye, vaya vista ahí desde aquí, ¿no? Que el castillo lo tenemos también ahí. Sí, el castillo siempre coronando la población. Siempre presente. Siempre presente. Pues Juan Carlos, ella te espera, tú te vas por allí y yo me quedo mientras por aquí y luego nos vemos en otro punto, ¿te parece? ¿De acuerdo? Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, buenos días. Muy Nani. buena, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Aquí estaba esperándote, encantada Igualmente. de saludarte aquí en tu maravilloso pueblo. Estamos en la Plaza de la Constitución, bueno, Plaza del Pueblo, ¿no? Que es como suele llamarle, bueno, como lo soléis llamarle vosotros, los de aquí de Almodóvar, ¿verdad? Sí, bueno, su nombre verdadero es la Plaza de la Constitución, Sí. por aquí todo el mundo la conoce como la Plaza del Ayuntamiento. Del ayuntamiento, exactamente. Porque, bueno, obvio, ¿no? Sí. Me vas a contar un poco aquí, veo yo un ayuntamiento, ¿no? Cuéntame. Sí, bueno, pues aquí en esta plaza tenemos tres de los edificios civiles más importantes de la localidad. Tenemos el Ayuntamiento Nuevo, que es este edificio que tenemos aquí a la derecha, Ujú. que se construyó a mediados de los años 80, hacia 1986. Tenemos el Ayuntamiento Antiguo, que es aquel edificio que tenemos allí enfrente, que actualmente es la Biblioteca Municipal. Ujú. Y tenemos la Casa Señorial de la familia Natera, Sí, que es una casa de finales del siglo XVIII, que es el edificio que tenemos aquí a la izquierda. aquí a la izquierda. Vamos ahí bajando y lo vamos viendo. Cuéntame, me contabas antes que esta la plaza muy utilizada para diferentes actividades por vosotros, ¿no? Por el pueblo. Pues aquí están hechos hasta corridas, ¿no? De vaquillas, me contaste, ¿no? Sí, bueno, este es el centro neurálgico de la localidad y en esta plaza pues se han celebrado y se siguen celebrando pues multitud de eventos. Aquí antes pues se celebraba la feria del pueblo. Cuando yo era pequeño, en los años 80, los cacharritos de la feria se montaban. Todo aquí, se con montaban- el mismo espacio que estamos viendo ahora mismo. Sí, 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 aquí O sea, se que montaba. ajustaban bien ahí para que entrara todo, ¿no? Sí, sí. Se montaba la feria, se han celebrado campeonatos de fútbol aquí, se ponía una Fíjate. portería en cada parte de la plaza y se celebraba aquí campeonatos de fútbol. Se han celebrado corridas de vaquillas, se rodeaba la plaza con carros, de hecho hay fotos antiguas que lo atestiguan eso. Sí. Se rodeaba la plaza con un carro y se celebraban aquí las corridas de vaquillas, se han celebrado mercados, obras de teatro, conciertos, se han grabado películas. Bueno, qué interesante lo de las películas, por ejemplo, ¿qué película? ¿Alguna que podamos Sí, nombrar? pues en los años 60 se grabó una de Juanito Valderrama que se llamaba Ole. El Rey de la Carretera. ¡Ole! Y también se grabó en los años 80 otra película de Stephen Frears, de un director inglés que se llamaba The Hit. The Hit. Aquí en España se comercializó como El Golpe. Y Sí, da la casualidad de que hace poco vi una entrevista a Christopher Nolan, Sí. el famoso director, y decía que esa película era su película favorita. bueno, maravilloso. Y aquí, y rodada con varias escenas aquí. Me comentabas que esto era el Ateneo, ¿no? Sí, El antiguo Ateneo. Bueno, una de las casas señoriales, ¿no? Esa es la que... Sí, es la casa señorial, la casa solariega de la familia Natera, construida a finales del siglo XVIII, concretamente en 1777. Probablemente sea la casa más antigua que queda en pie en el pueblo. Ujú. Y actualmente pues, es la sede del Ateneo Popular, que es la asociación cultural más antigua de la localidad, ya que se fundó en el año 1925. Y por lo tanto este año pues, estamos de centenario, cumple 100 años. Ajá, fantástico, claro, estáis celebrándolo. Sí. Y bueno, allí tendríamos el ayuntamiento antiguo. Sí, ese es el ayuntamiento antiguo, El ori- actualmente es la biblioteca municipal, pero hasta el año 1986
fue el ayuntamiento. Es un edificio que el edificio original se construyó alrededor del año 1751. Eso está muy bien constatado en el catastro de Ensenada, que aparece que cuando se hizo este catastro pues estaba el ayuntamiento en construcción. Después sufrió una reforma a finales del siglo XIX y ya se hizo de doble planta con el aspecto que tenemos hoy. Sí. Y tenía una doble función, funcionaba como ayuntamiento y como cárcel municipal. Fíjate. O sea que esta plaza es súper aprovechable para todo. Sí, ya te digo. Y los relojes, los dos funcionan a la vez, están sincronizados, funciona uno y otro no. Bueno, pues el del ayuntamiento antiguo no funciona. No. Es que la maquinaria no está ahí, la maquinaria está en la colección etnológica de Ángel Esteves, que es una colección privada, pero es muy interesante y se puede visitar aquí en la entrada de Sí, Almodóvar verdad. del Río. Pues interesante, la verdad que sí. Y bueno, y ahora para sigue siendo esta plaza de actividad, ¿no? De uso público, ¿no? Como veo, pues tenéis zonas de restauración también y se siguen haciendo aquí también eventos y... Sí, se siguen haciendo eventos aquí, conciertos, obras de teatro. De hecho, la semana pasada pues tuvimos el último gran evento importante que tuvimos, que fue el encuentro de Ateneos de Andalucía. Muy interesante, claro, diciendo el aniversario aquí también, pues interesante. Bueno, pues me ha encantado la historia, me ha encantado eso de que estén los dos ayuntamientos aquí, de que esta plaza tuviera tanto uso y se hicieran tantas actividades, tanto antes como ahora. Voy a ver dónde está mi compañera Amparo, porque yo sé que tienes que seguir contándonos cosas muy interesantes, ¿verdad? Encantado. Porque Almodóvar tiene cosas muy interesantes que contar. Yo me voy a quedar aquí disfrutando un poquito más y creo que mi compañera Amparo te está esperando en otro punto, un punto muy interesante también, ¿verdad? ¿Dónde? En la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. Pues estupendo, pues ella te está esperando aquí. Ahora nos vemos nosotros. Ahora. Hasta ahora, gracias. Juan Carlos, aquí estoy yo esperándote. Hola de nuevo. Oye, que yo sitio al que voy, si hay una iglesia tengo que visitarla y además creo que esta tiene mucha historia. Lo primero que me ha llamado la atención es que aquí vemos que es la iglesia de la Inmaculada Concepción, pero creo que no es su nombre de siempre, que ahora se conoce así, pero antes ¿cómo se llamaba esta iglesia? Pues antes se llamaba Iglesia de Santa María la Blanca. Ah, Hasta el siglo XIX se llamó así y ya en el siglo XIX cambió de advocación y empezó a llamarse Iglesia de la Parroquial de la Inmaculada Concepción. una iglesia podemos decir de cambios también, porque aquí tenemos un azulejo muy original de San Andrés Apóstol que podemos leer patrono de Almodóvar del Río, pero ahora tenéis otra patrona también. Sí, es que se dio el hecho de que hasta el año 1844 el patrón de la localidad era San Andrés. Sí. De hecho, todavía hay un sitio aquí, a la entrada del pueblo, que se conoce como la Huerta San Andrés, Sí. y sabemos que ahí había una ermita, que era la ermita de San Andrés. Ajá. No sabemos por qué a partir de ese año, de 1844, el patronazgo de la localidad cambia Sí. y la patrona pasa a ser la Virgen del Rosario, que es la que sigue siendo Que es la actual. actualmente. Es la actual. Bueno, pues si te parece vamos a entrar porque creo, como te he comentado antes, que tienes que contarme muchas cosas porque aquí han pasado muchas cosas también. De hecho, podemos decir que incluso aquí, en la zona que ahora mismo nos encontramos y que es iglesia, hubo una mezquita. ¿Eso es así? Pues sí, algunos historiadores creen que sí. Se han encontrado algunos documentos antiguos que describen cómo era la iglesia antigua, Sí. y a través de esta descripción y también por la orientación que tiene este-oeste, que está orientado hacia la Meca, pues algunos historiadores creen que este edificio antes de ser una iglesia fue una mezquita y Una que mezquita. en la Reconquista pues se reaprovechó el edificio de la mezquita para hacerlo iglesia. Para hacerlo iglesia, una iglesia preciosa y que destaca además por las imágenes que nos encontramos en ella. Cuéntame un poquito también, porque desde luego, miremos donde miremos, nos encontramos auténticas maravillas. Bueno, pues sí, pues las imágenes que estamos viendo, la mayoría de ellas son las imágenes que procesionan aquí en la Semana Santa de la localidad. Algunas salen de aquí, de la iglesia, y otras salen de la capilla, la antigua capilla del Hospital de la Caridad, que está aquí un poco más arriba. Un poco más arriba. Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Porque como digo, es que a mí se me va la vista a todos los rincones. Pues mira, aquí en el altar mayor, por ejemplo, podemos destacar esta figura de la Inmaculada que tenemos a la izquierda, Ay, eres preciosa. que es del imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo, un imaginero que trabajó en Córdoba, aunque él era natural de Bujalance, pero trabajó bastante en Córdoba, sobre todo entre los años 40 y los años 60. Después tenemos el Cristo de la Veracruz,
que es una obra también de otro imaginero cordobés que se llamaba Miguel Arjona. También. Y a la derecha tenemos una talla del Corazón de Jesús. Del Corazón de Jesús, bueno, desde luego, es una maravilla, pero es que continuamos y tenemos ahí otra Virgen majestuosa y preciosa. La Virgen de la Piedad, que es obra de un imaginero sevillano, sí, concretamente de la localidad de Leora del Río, que se llama Juan Ventura. Ajá, sí, bien conocido además. Bueno, y comentas que todas procesionan también. Sí, sí, todas ellas procesionan aquí en la Semana Santa de Almodóvar. Tenemos la imagen de Jesús Nazareno, que también procesiona el Jueves Santo. Jueves Santo. Una capilla muy bonita la que alberga esta imagen. Sí, sí, además es bastante completa porque tenemos también el Santo Entierro. Que también lo podemos ver. Sí, que es una obra de mediados de los años 50, hacia 1950, de un taller madrileño. No sabemos quién es el autor, pero sí sabemos que proviene de allí de Madrid. Y tenemos otra imagen de Juan Martínez Cerrillo, que es la Virgen de la Esperanza, que procesiona junto con el Nazareno. Además con ese verde, ¿no? Verde Esperanza, por supuesto, también, más que representativo de ella. Sí. Continuamos, porque tenemos también a Jesús resucitado. Sí, no podía haber una Semana Santa sin esa resurrección. Sí, sí, Jesús resucitado, que procesiona el Domingo de Resurrección junto con la Virgen de la Alegría, y estas dos obras son obras de finales de los años 80 hacia 1989 de un imaginero de Puente Genil que se llamaba Palos Chaparros. Bueno, pues desde luego cada imagen es más espectacular sin duda alguna, y además esta iglesia, como bien dices, tiene toda esa historia que yo creo que la hace muy especial, ¿no? No es una iglesia al uso o una iglesia que no tenga nada que contar, sino todo lo contrario. Sí, bueno, sabemos que en este sitio hay una iglesia al menos desde el año 1461, porque se ha conservado un documento que es el testamento de don Lázaro Sánchez de los Escribanos, sí, que era el mayordomo del antiguo Hospital de la Caridad, que lo tenemos aquí muy cerquita de la iglesia, y en este testamento él se manda a enterrar en la iglesia de Santa María la Blanca. O sea que gracias a este testamento sabemos que desde mediados del siglo XV por lo menos hay un templo aquí. No es el que estamos viendo, evidentemente, actual, claro, pero sí tiene esa historia, como decimos, y desde entonces pues hasta ahora hemos visto cómo el templo ha continuado. Sí que ha cambiado, obviamente, con el paso del tiempo, pero continúa estando, que es lo importante. Pues Juan Carlos, yo me voy a quedar aquí porque yo siempre lo digo, yo pido y agradezco cada vez que entro en una iglesia, pero Nani te está esperando porque creo que nos tienes que contar cosas muy curiosas, y ya aprovecho yo, que creo que te lo va a preguntar ella, pero por si se le olvida, cuéntale esto de cucos, ¿de dónde viene lo de cucos? Se lo cuentas ahora a Nani, ¿vale? Vale, yo se lo cuento a ella. Gracias, por aquí me quedo. Aquí, hasta ahora. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola de nuevo. De una punta a otra venimos. Sí. Hola de nuevo. Estamos aquí ahora en la ermita de Nuestra Señora del Rosario y San Sebastián, que tiene una historia, bueno, gran historia detrás, ¿no? Ha servido para muchísimas, ha tenido muchísimas funciones, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es un edificio al que aquí en Almodóvar le tenemos mucho cariño, esta pequeña ermita, y la verdad que tiene mucha historia detrás, ha sufrido por muchos avatares históricos. Sí. Bueno, me contabas antes, ha sido cárcel, ha sido... cuéntamelo tú, porque a mí se me olvidan, han sido tantas cosas. Ese dato me ha resultado curioso. Sí, bueno, creemos que el origen de la ermita del templo está alrededor del siglo XIV por dos cuestiones, sobre todo. Una, por su dedicación a San Sebastián, que es un santo protector contra las enfermedades. Y otra, por su situación, porque está en un lugar que en esa época estaba en las afueras, estaba extramuros del pueblo. Quedaba afuera. Entonces se da la circunstancia de que alrededor de mediados del siglo XIV, hacia 1349, entró un brote de peste negra aquí en toda la provincia, también en la localidad, en Almodóvar. Sí. Y una de las prácticas comunes que se hicieron fueron poner o bien pequeños templos, o bien pequeños altares o ermitas junto a los caminos de entrada de las poblaciones para proteger a la población frente a la entrada de la enfermedad. Entonces, por eso creemos que tiene su origen en el siglo XIV. Evidentemente, este no es el edificio del siglo XIV, este edificio es posterior, está fechado sobre el primer tercio del siglo XVIII, hacia 1725, y pues desde entonces está aquí. Pero es verdad que ha llegado a nuestros días de milagro.
Sí. Porque el edificio llegó, tenía una doble función, era ermita y también era cementerio. Exactamente. Toda la manzana de casas que hay detrás era un cementerio. Entonces, hasta 1885 el cementerio siguió funcionando. A partir de 1885 el cementerio dejó de funcionar gracias a la construcción del cementerio nuevo y digamos que el edificio entró un poco en abandono. Entonces se fue deteriorando, fue entrando en ruina y a principios del siglo XX estaba en muy malas condiciones. Y se decidió que se iba a, ¿no? Que iba a desaparecer. Sí, bueno, se siguió utilizando hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil se utilizó como acuartelamiento de tropas, se utilizó como cárcel. Como granero también. Como granero también, como granero. Como cine, también se proyectaba cine en los años... Qué curioso. Sí. Y de manera que al final de la Guerra Civil estaba el templo en muy malas condiciones y se pensó en su demolición. Lo que pasa que justo en el año 1942, 3 años después de que finalizara la guerra, se vendió el solar que se utilizaba como un cementerio y gracias a la venta de este solar se pudo reconstruir el edificio y por eso se ha salvado y ha llegado a nuestros días. Ha llegado nuestro día y muy querido por todos vosotros. Sí, porque bueno, aquí está la imagen de la patrona de la localidad, que es la Virgen del Rosario, como antes hemos comentado. Sí. Y es un edificio que es muy querido, le da una imagen muy bonita al barrio, muy coqueto. Sí. Y además desde aquí, pues, aquí entra la procesión de la Virgen del Rosario, procesiona en la feria, el domingo de la feria de la localidad, alrededor del 7 de octubre. Y ya te digo que es un edificio muy querido por los cucos. Ahí iba yo. me la has quitado de los labios. Te iba a decir ahora, bueno, tenéis una manera coloquial, ¿no?, de llamaros a los habitantes de aquí de Almodóvar, que es los cucos. Y a mí me gustaría saber por qué, porque creo que hay varias acepciones, ¿no?, sobre ese concepto. Sí, bueno, el gentilicio es almodovense, somos almodovenses, sí. Pero somos conocidos como cucos. Bueno, sí, hay varias teorías sobre eso, ¿no? Una es porque dicen que por la zona de aquí, de Sierra Morena, hay bastante cuco. Sí. Y es verdad, de hecho, si te das una vuelta, sobre todo en primavera, verano, Sí. pues es muy fácil escuchar el canto del cuco aquí en Sierra Morena. Todo. Sí. Y otra teoría dice que es porque viene del árabe, de una palabra árabe, Sí. que significa carbonero o piconero. Porque es verdad que ese oficio de carbonero o de piconero ha sido un oficio que era muy practicado aquí y que hasta hace pocos tiempos pues había muchas personas que se dedicaban a eso, a producir picón, carbón con los vegetales de aquí de la sierra. Y era cook, ¿no? Como era, bueno, en árabe, ¿no? Algo Sabemos, así, algo así, ¿no? Pero sonaba como a como cook, cuco, ¿no? sí. Pues la verdad que es interesante. Yo es una cosa que siempre he querido saber, porque además tengo amigos aquí en este maravilloso pueblo y algunos te contaban una historia y otros te contaban otra. Entonces, bueno, pues me ha encantado todo lo que nos has podido ofrecer, todo lo que he podido ver, todo lo que hemos podido aprender un poquito más de este maravilloso pueblo y bueno, simplemente agradecerte muchísimo que nos haya servido de guía para este programa, para nuestro Paseando. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a vosotros e invitar a todo el mundo a que visiten la localidad, que son bienvenidos. Sí, yo me voy a quedar por aquí porque como yo me gusta mucho comer, ahora voy a conocer un poquito yo la gastronomía de aquí, que yo sé que hay unas croquetitas muy buenas. Pues yo que donde voy tengo que comer. Sí, pues seguro que te van a encantar. Seguro que me va a encantar. Muchas gracias por todo. Vosotros.